hallazgos en radiología simple, o sea, hablamos de la radiografía de tórax en patología cardíaca. No tengo conflicto de interés. Y todo vamos a comenzar desde la evaluación clínica y la evaluación física. Es importante esto porque esto nos va a dar pie a poder ayudar a más o menos qué diagnóstico o qué podría ser la patología cardíaca que veamos en una radiografía. Es así que la evaluación clínica va a comenzar definitivamente con el neonatólogo o con el pediatra y si encuentra alguna anomalía, probablemente una interconsulta a cardiología. La evaluación clínica es importante porque hay pacientes que van a presentar síntomas, ya sea evidentes como la dificultad respiratoria que se manifiesta como un signo de insuficiencia cardíaca o la presencia de cianosis. En algunos casos a la auscultación se puede escuchar un soplo o alteraciones del ritmo. Al final y al cabo, estos signos eh, me van a sospechar de que pudiera haber algún tipo de cardiopatía y por tanto los estudios que se suelen solicitar de primera mano son la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Entonces, con esta evaluación clínica y física hecha por estos especialistas es que van a pedir justamente estos estudios de diagnóstico, que comienzan siendo la radiografía y la ecocardiografía. Y dependiendo de ello es que ya se va a solicitar ya sea una tomografía o una resonancia. Esto va a ayudar para el diagnóstico y para el tratamiento posterior, que la mayoría de veces es quirúrgico, y también para el seguimiento del mismo. Y como nos damos cuenta, para todo ello se hace un equipo multidisciplinario, por tanto es un trabajo en el cual va a incluir diferentes especialidades y en la cual formamos parte como radiólogos. Vamos a lo que es la radiografía de tórax. Sigue siendo un estudio de primera mano que está accesible y que nos permite tener una idea de cómo están los pulmones, porque por la sintomatología alguno podría sospechar de que hubiera algún problema o patología pulmonar y nos da una idea general sobre la evaluación cardiovascular. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Un poco haciendo énfasis a la técnica, recordar de lo que es la semiología radiológica normal, veremos la patológica y veremos algunos casos. La técnica que se toma generalmente una radiografía frontal, ya sea póster o anterior, si el paciente puede ponerse de pie, y si no, sería antero-posterior, es decir, generalmente cuando el paciente está en cama. Recordar de que no debe estar ni blanda, ni penetrada, ni movida, ni cortada. Se debe ver toda la extensión, incluyendo los campos pulmonares, y debe estar bien centrada. Se puede complementar con una radiografía lateral, cuya técnica también es importante. No se debe de cortar, debe estar bien centrada y en ambas debe tener una inspiración adecuada. Y eso les traigo a colación este paciente. Todo es un solo paciente, en que en una oportunidad se le tomó esta primera placa que dice derecha, donde parece que diera la impresión de que el corazón o bien el ápex cardíaco estuviera hacia la derecha. Sospecharíamos de que tal vez pudiera tener una dextrocardia o a lo sumo que el borde cardíaco derecho que correspondería a la aurícula derecha estuviera aumentado de tamaño. En otra oportunidad le toman al mismo paciente y ahora está un poco girado o rotado hacia el lado izquierdo. Entonces ya no se ve esta imagen, sino incluso pareciera de que hubiera un crecimiento de las cavidades ventriculares, en este caso podría ser el ventrículo derecho. Y después, en otra oportunidad, le toman esta radiografía y no vemos ni lo que vimos en un inicio, ni de derecha ni de izquierda. Eso es la importancia de tomar una buena placa. La radiografía frontal en recién nacidos y lactantes tiene una peculiaridad. Estos pacientes definitivamente no se pueden tomar de pie, es decir, generalmente se le toma en decúbito supino. Y lo que vemos es que en la radiografía adopta esta forma, donde las clavículas salen por fuera de la caja torácica. Vemos inclusive que las costillas se ven horizontalizadas y los pulmones se ven más radiotransparentes o más radiolúcidos. Además, el corazón suele verse un poco más esférico.
Y para visualizar los grandes vasos, estoy hablando de la aorta y la arteria pulmonar, a veces es difícil por la presencia del timo. Para hablar de que hay una buena inspiración, generalmente se dice que o se cuentan 6 arcos costales anteriores o 8 arcos costales posteriores. Vamos a la parte de simbología radiológica normal, recordar esto que ya era un poco que nos han enseñado desde un inicio, pero recordar. Todo el borde del lado derecho, la parte superior corresponde a la vena cava superior, todo el borde del lado derecho corresponde a la aurícula derecha y hay una pequeña área abajo, lineal, que corresponde a la vena cava inferior. Nos vamos hacia el lado izquierdo, la parte más superior, media redondeada, corresponde al botón aórtico, seguida por el tronco de la arteria pulmonar, una pequeña porción a la orejuela de la aurícula izquierda y todo el borde izquierdo corresponde al ventrículo izquierdo. Hacer este énfasis en la ventana aortopulmonar, ya que normalmente puede ser cóncava o puede ser así como media oblicua. Digamos que esa debería ser la forma habitual o normal. Hago énfasis en la tráquea, recordar que en los recién nacidos la carina está más o menos a nivel de D4 y en niños ya mayores a nivel de D5. Y esto es a raíz de esto. Este es un paciente, es un cardiópata que, bueno, vemos que hay alteración pulmonar en la mitad superior del pulmón derecho, pero vamos a fijarnos en la tráquea. Aquí tiene un tubo endotraqueal. Vemos esta imagen radiolúcida que corresponde a la tráquea. Luego se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Pero llama la atención otra imagen radiolúcida tubular que están haciendo en la parte lateral derecha de la tráquea. Y si lo podemos ver aquí, esta es su representación tomográfica. Pues este paciente tenía un bronquio traqueal. Este es de un paciente con tetralogía Fallot. Entonces, cuando evaluamos la tráquea, a veces es posible evaluar este tipo de variantes. La otra incidencia que es complementaria a la radiografía de tórax frontal es la lateral. Recordar la parte anterior corresponde su mayor parte al ventrículo derecho, seguido por parte del tronco, la arteria pulmonar y la aorta. A veces es un poco difícil de visualizar esto en los niños, sobre todo la aorta y la arteria pulmonar, ya lo dijimos por la presencia del timo. En la región posterior, comenzando por arriba, correspondería a la aurícula izquierda y la parte de abajo al ventrículo izquierdo. Hay una pequeña imagen lineal abajo que corresponde a la vena cava inferior. Mencionamos el timo, que es voluminoso hasta los 3 años, puede involucionar hasta los 10, pero puede persistir durante la adolescencia y la adultez. Y recordar también que existen diferentes formas como se puede ver en una radiografía. Esta es un signo que es la del signo de velero, que puede ser tanto unilateral o bilateral, y aquí tienen otras formas, otros patrones, como lo que podría observarse el signo de masa, el que tenemos aquí arriba. Luego el signo de notch o una hendidura donde está justo la flecha blanca, y en la siguiente como si hubieran unas ondas o waves, signo de ondas. Entremos a lo que es la semiología radiológica patológica. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Una vez ya recordando un poco la anatomía de la semiología radiológica, vamos a evaluar si el corazón está grande o no. Vamos a ver si hay cardiomegalia y si podemos definir cuáles son esas cavidades que estuvieran aumentadas de tamaño. Hay que evaluar si hay o no ensanchamiento del mediastino, específicamente al superior. ¿Cómo está la vascularidad pulmonar? Si está normal, si está aumentada o disminuida. No olvidar lo que es el situs y la posición del corazón, así como también las estructuras extracardiovasculares. Si comenzamos con la cardiomegalia, esto lo manejamos, es la medición del índice cardiotorácico. Solo hacemos la salvedad de que en los recién nacidos podemos encontrar hasta 0,6 o hasta 0,65. Ya a partir ya de un mes para adelante, un poco que los valores se equiparan hasta 0,5. Empecemos con el crecimiento de cada una de las cavidades. Vamos a comenzar con el caso de la aurícula derecha. Sabemos que el borde del lado derecho del corazón corresponde justamente a la aurícula derecha. Entonces lo que vamos a ver es una prominencia de este borde.
Normalmente la tercera parte de la silueta cardíaca está hacia el lado derecho de la columna vertebral y las dos terceras partes hacia el lado izquierdo. Aquí en esta imagen no parece que fuera eso, pero parece que hubiera mayor cantidad de corazón en el lado derecho. Arriba, bueno, estamos viendo una imagen tomográfica donde justamente es un crecimiento de la aurícula derecha. Esto es en una radiografía frontal. En una radiografía lateral, lo que vamos a ver es una ocupación del espacio retroesternal. A veces también se puede extender posteriormente, pero generalmente está ocupado la parte del espacio retroesternal. Tenemos crecimiento de la aurícula izquierda. Sabemos que el borde cardíaco del lado derecho corresponde a la aurícula derecha, pero cuando hay un crecimiento de la aurícula izquierda, lo que vamos a ver es esta imagen y es como una doble sombra del borde cardíaco derecho. La naranja correspondería justamente a ese crecimiento de la aurícula izquierda. Y como esta crece, va a empujar a ciertas estructuras hacia el lado izquierdo, como que vamos a ver a la arteria, la elevación del tronco de la arteria pulmonar, también un poquito más allá desplazada la aurícula izquierda. Y en algunos casos, lo que también se va a poder apreciar es que la aorta normalmente es una línea hiperdensa que está paralela a la columna vertebral y por el crecimiento de la aurícula izquierda, esta se va a desplazar un poco. Y eso también nos va a hacer un signo de que nos va a indicar de que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Qué pasa en una radiografía lateral? Pues como el borde posterior y superior justamente corresponde a la aurícula izquierda, entonces lo que yo voy a tener un desplazamiento generalmente hacia arriba del bronquio izquierdo y además va a producir un desplazamiento al ventrículo derecho que este va a ocupar el espacio retroesternal. Veamos ahora el crecimiento de los ventrículos y comenzamos con el ventrículo del lado derecho. ¿Qué pasa? Vemos la punta del corazón se desplaza hacia arriba y hacia afuera. En una radiografía lateral, como está de localización anterior, va a tener ocupación del espacio retroesternal, lo que no ocurriría con el crecimiento del ventrículo izquierdo, donde la punta del corazón se dirige hacia abajo. Y en la radiografía lateral, ¿cómo más o menos podríamos sospechar? Sabemos que el borde posterior corresponde al ventrículo izquierdo y teníamos una pequeña imagen lineal que correspondía justamente a la vena cava inferior. Cuando hay un mayor espacio entre la vena cava inferior o el borde cardíaco, nos haría sospechar de que hay un crecimiento de la cavidad ventrículo izquierdo. Cuando hablamos ahora de la otra parte que es ensanchamiento, vamos a hablar de lo que es la aorta, lo que es la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Había mencionado que la aorta, en este caso la aorta descendente, es una línea blanca que está justo paralela a la columna vertebral hasta la parte de arriba de donde ya tenemos el botón aórtico que correspondería a lo que sería parte del callado. La posición de la aorta generalmente es hacia el lado izquierdo, por eso vamos a ver esa línea hacia el lado izquierdo. Pero ¿qué pasa en este caso? Vemos que este mediastino está un poco ensanchado y vemos esta imagen en el lado derecho y esto correspondía a un arco aórtico del lado derecho, que se puede asociar en un 5% a pacientes que tengan un tronco arterioso común o sufran de tetralogía de Fallot. La arteria pulmonar, ya lo habías mencionado, de que tenemos aquí arriba el botón aórtico y abajo el tronco de la arteria pulmonar y tenemos la ventana aortopulmonar, que normalmente puede ser cóncava o puede ser lineal. ¿Qué pasa en este paciente? Es un paciente con una estenosis de la arteria pulmonar y tenemos acá una dilatación del tronco de la arteria pulmonar, vemos la pérdida de esta morfología habitual. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Nuevamente tenemos un ensanchamiento en el mediastino superior, una imagen toda redondeada sobre la silueta cardíaca. Si recordamos cuál es este signo, pues es el signo del muñeco de nieve.
estamos frente a un drenaje venoso total supracardíaco. Entonces tenemos las 4 venas que no están llegando directamente a la aurícula izquierda, sino que estas, en este caso, a través de un colector, llegan a la vena vertical y se dirigen hacia la vena cava superior. Este bucle o esta imagen redondeada es lo que vemos representada en la radiografía. Acá tenemos un caso de un paciente, nuevamente, que vemos en la radiografía hay un ensanchamiento del mediastino y esta es su representación tomográfica. También tenía un drenaje venoso anómalo total supracardíaco, donde las venas pulmonares van aquí al colector y luego ascienden y se dirigen a la vena cava superior. El otro punto a evaluar es la vascularidad pulmonar. Para evaluar la vascularidad pulmonar sí es importante tomar en cuenta la técnica. Si es una placa que está muy sobreexpuesta o penetrada, nos va a dar impresión de que hay una hipovascularización pulmonar. Pero si está poco expuesto, o sea, está más blanda, nos va a dar al contrario una falsa imagen de una hipervascularización pulmonar. De la misma manera, si el paciente está rotado, un pulmón va a parecer más oscuro o negro en comparación con el otro, y si no toma la inspiración adecuada, van a verse los vasos más prominentes. Entonces, ¿qué vamos a ver en lo que es la vascularidad pulmonar? Si esta está normal, si está aumentada, hablamos de un hiperflujo, y si está disminuida, estamos hablando de un hipoflujo. Normalmente la vascularización pulmonar arterial tiene una distribución arboriforme, es decir, va desde a nivel de los cilios, los vasos son mucho más gorditos, por decir, tienen un mayor diámetro, y a medida que se van dividiendo, como los árboles, hasta la periferia van disminuyendo su calibre. Lo normal es que estos vasos no deben ser visualizados a nivel de la periferia. Y cuando nos ponemos a examinar cada uno de los vasos, vemos que estos vasos arteriales van acompañados justamente de un bronquio y deben de ser del mismo calibre. A eso se le denomina el signo del gemelo o el signo del binocular. Y vamos luego a desarrollar los patrones en relación al hiperflujo y al hipoflujo. Uno de los patrones de hiperflujo, que es el patrón de hipertensión pulmonar, aquí está relacionado con un aumento de la vascularidad arterial. Lo que nos haría sospechar es que generalmente se hace una medición, si es posible ver la arteria intermedia del lado derecho. Debería ser del mismo diámetro que el diámetro transverso de la tráquea. Cuando esta rama en la arteria es mayor, nos hace sospechar de que hay un incremento justamente de la vasculatura. Y además, si empezamos a comparar los dos vasos, nos damos cuenta que justamente el vaso arterial es de mayor diámetro en comparación con el bronquio que está adyacente. Entonces, si tenemos un incremento justamente de esta arteria en relación con la tráquea, o tenemos la relación, ya no existe, es la relación de 1 a 1 en relación con el bronquio adyacente, y hay una borrosidad de los contornos vasculares, estaríamos sospechando de un hiperflujo, de un patrón de hipertensión pulmonar. El otro patrón es patrón de redistribución vascular o hipertensión venosa. En ese caso, normalmente la mayor cantidad de sangre se encuentra y se ven los vasos con mayor calibre, se podría decir, o más ingurgitados a nivel de vasos pulmonares. Pero si eso lo vemos al revés, lo vemos que está a nivel de los cilios, inclusive arriba a nivel de los ápices, pues eso se llama la redistribución vascular y está más relacionada con una hipertensión a nivel venoso. Y el patrón de plétora es cuando es generalizado, es mixto, o sea, tanto tengo la redistribución como también es todo el pulmón el que está comprometido. En el caso de hipoflujo hablamos de una hipovascularización pulmonar. Este es un caso de una anomalía de Epstein. Entonces, ¿cómo vemos a los pulmones que parecieran más radiotransparentes? Hay una radiotransparente más incrementada. Incluso si uno trata de ubicar a la arteria intermedia del lado derecho, su diámetro transverso va a ser menor que el diámetro traqueal. Y aparte que va a dar una apariencia de una disminución de los vasos sanguíneos en general, y hay una a veces mayor profundidad justamente del arco pulmonar del lado izquierdo.
El otro punto a evaluar es la situación y posición del corazón. El situs es la posición de las cámaras del corazón y el árbol tráqueo-bronquial en relación a los órganos abdominales. Estamos hablando generalmente de lo que es el hígado, el vaso o lo que vemos la burbuja gástrica. Y la posición del corazón en dirección al ápex cardíaco. Entonces aquí tenemos un paciente donde la burbuja lo estamos viendo en el lado izquierdo, o sea, un situs solitus, y el ápex o punta del corazón está hacia el lado izquierdo, entonces estamos a una levocardia. Lo opuesto ocurriría en este paciente, donde está la burbuja gástrica, está en el lado derecho, aunque el ápex o punta cardíaca está hacia el lado izquierdo. Es un situs inversus con una levocardia. O este otro caso, donde es, si bien el hígado y la burbuja gástrica, bueno, acá no se ve, pero aquí el hígado estaba hacia el lado derecho, donde está el ápex o la punta cardíaca está hacia el lado derecho. Entonces tenemos un situs solitus con una dextrocardia. Y el otro signo que tendríamos que evaluar siempre es la pleura, buscando si hay o no hay derrame pleural. El diafragma, a veces se asocian a hernias diafragmáticas y también hay que evaluar la parte ósea. Se puede acompañar de escoliosis o anomalías, sobre todo de la segmentación de la columna vertebral. También puede haber anormalidades a nivel de la costilla y a nivel del manubrio esternal. Vamos entonces a presentar una serie de casos. Pero antes de presentar la serie de casos, en un inicio mencionamos que es importante la clínica. Tenemos dos grandes grupos, aquellos cardiopatías congénitas que son acianóticas, o sea que no hay cianosis, o otro grupo que son las cardiopatías congénitas cianóticas que sí presentan cianosis. Entonces, dependiendo si existe o no un cortocircuito, puedo tener cardiomegalia, una vasculatura normal, o puede no tener, perdón, cardiomegalia y una vasculatura normal, o puede tener cardiomegalia y una vasculatura pulmonar incrementada. Entonces, comencemos con este caso. Es un paciente varón de 3 años. Hay una prominencia de la aurícula del lado derecho con ocupación del espacio retroexternal. Entonces, este paciente no tenía cardiomegalia, pero sí había un crecimiento de la aurícula derecha y su vascularidad estaba normal. Este era un paciente que vemos acá abajo su tomografía, donde vemos una aurícula derecha de mayor tamaño y vemos un ventrículo derecho un poco pequeño, pero a pesar de eso sí pasaba el flujo, pues estábamos ante una estenosis tricuspidia. Este es otro paciente, vemos el borde cardíaco derecho, tenemos el signo del doble contorno, entonces nos dice que hay probablemente crecimiento de la aurícula izquierda. La punta del corazón está un poco dirigida hacia al frente y hacia arriba y me desplazo un poco hacia arriba en lo que es el tronco de la arteria pulmonar. Aunque el índice cardiotorácico no estaba superior para pensar en una cardiomegalia, pero sí teníamos estos signos que eran la elevación del tronco de la arteria pulmonar, una hipertrofia del ventrículo derecho, una hipertrofia de la aurícula izquierda, su vascularización está normal, entonces este paciente, vemos aquí la tomografía, vemos un crecimiento de la aurícula justamente izquierda y este era un paciente con una estenosis de la válvula mitral. Siguiente paciente, vemos aquí dónde está la punta del corazón, está hacia abajo, no parece que tuviera cardiomegalia, no tenía cardiomegalia, tiene un crecimiento de la hipertrofia del ventrículo izquierdo y su vascularidad estaba normal. ¿Qué tenemos en la tomografía? Aquí justamente es como si fuera el mismo corte, pero en tomografía en coronal, estamos viendo qué pasa con el origen de la aorta, pues tenía una estenosis aórtica y por ello tenía al final un crecimiento del ventrículo del lado izquierdo. Esta es una niña de 10 años. Volvemos a recordar la aorta, dijimos que es una línea que está paralela a la columna vertebral, pero acá estamos viendo otra imagen que justamente está recorriendo todas las flechas azules. Y es que había un crecimiento de la aorta descendente, pues este paciente, si bien no tiene cardiomegalia,
y tiene una vascularidad normal, pero lo que tenía el paciente es una coartación de aorta. Aquí le estamos viendo su representación tomográfica justamente a nivel del istmo. Este es otro paciente donde estamos viendo, ahora sí, este paciente sí tiene cardiomegalia. Vemos hay elevación del tronco de la arteria pulmonar, inclusive miren cómo están los vasos, están grandes. Tenía una hipertrofia ventricular del lado izquierdo. Pareciera que fuera izquierdo, aunque en la radiografía lateral también tengo ocupación del espacio retroesternal y aquí inclusive el borde cardíaco izquierdo se está yendo más allá con una mayor distancia entre la vena cava inferior y el borde cardíaco izquierdo. Su vascularidad pulmonar, ya lo mencionamos, se ve bien dilatados los vasos, está aumentada. Este era un paciente que tenía un defecto septal ventricular. Y el otro grupo son aquellos pacientes que tienen una cardiopatía congénita cianótica, entonces van a haber pacientes con cianosis. En un grupo va a estar solamente con cianosis, el otro va a haber cianosis, inclusive ya dificultad respiratoria, estamos hablando disnea. Entonces aquí vamos a tener las siguientes imágenes. Tengo un paciente varón de 5 años, ¿cómo vemos el corazón? Hay un crecimiento del ventrículo derecho como forma de bota. Aunque la vascularidad no se ve muy incrementada, no hay cardiomegalia, hay un crecimiento, hipertrofia del ventrículo derecho y la vascularidad a veces puede verse disminuida, pareciera un poquito más negro de lo normal. Este paciente lo que tenía, vemos la arteria pulmonar en comparación a la aorta, una estenosis de la arteria pulmonar. Y en esta tomografía estamos viendo una aorta que está cabalgada. Vemos una comunicación interventricular y vemos la pared del ventrículo derecho, el cual estaba engrosada. Ahí va lo que se llamaríamos una hipertrofia del ventrículo derecho, pues ese es un paciente con tetralogía de Fallot. El siguiente caso, nuevamente vemos aquí, hay un ensanchamiento del mediastino, aunque el corazón no está aumentado de tamaño, o sea, no hay cardiomegalia. La vascularización parece que está disminuida, se ven más radiolúcidos los pulmones y estábamos viendo lo que es el ensanchamiento del mediastino. Entonces, ¿de qué se trataba este paciente? Ese ensanchamiento correspondía a esto, a la aorta. La aorta, podríamos haber pensado en un drenaje venoso anómalo, pero en este caso era de la aorta. Y lo que teníamos aquí es que tenemos la aorta que está dilatada acá arriba, luego lo que tenemos es una atresia de la arteria pulmonar y esta es su representación en 3D. Estamos viendo una dilatación de la aorta y aparte teníamos acá un ductus. Un paciente que tenía una dilatación de aorta, tenía una atresia pulmonar dependiente del ductus. El siguiente caso es bastante llamativo, es una cardiomegalia en definitiva. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Tengo el crecimiento tanto de la aurícula derecha como del ventrículo derecho, pues el lápex no se va hacia abajo. Tengo crecimiento de estos dos. Y además vemos que la vascularidad pues parece disminuida, más radiotransparente en los campos pulmonares. En la radiografía lateral, ocupamiento de toda la parte retroesternal y pues esta es su tomografía. Lo que vemos es casi no se ve con detalle el ventrículo derecho, como si la aurícula derecha se extendiera hacia abajo, lo que se conoce como adrialización del ventrículo derecho, y eso es lo que se vería en una anomalía de Epstein. Siguiente caso es un paciente de 3 meses. Nuevamente, en este caso sí me parece de que hubiera el corazón está aumentado y además está dirigida más hacia el lado de frente y hacia arriba. Ocupamiento tanto de la parte retroesternal, hay crecimiento de las cámaras derechas en general. Y lo que tenemos también es lo que estábamos viendo aquí, este mediastino superior está un poco raro, parece que hay un ensanchamiento del mismo y la vascularidad también está aumentada. Vemos aquí los vasos, los bronquios a su costado, los vasos tienen mayor calibre en comparación a los bronquios, pues este paciente, si nos damos cuenta, tiene sus
venas pulmonares que al final están drenando a través del colector y se está dirigiendo a la vena cava superior. Estamos frente a un drenaje venoso anómalo total supracardíaco. La siguiente es un paciente que hay un crecimiento de la aurícula de derecho, hay por tanto cardiomegalia. Lo que tengo además es una vascularidad que también está incrementada en forma difusa. Esta es la tomografía donde vemos justamente un incremento de las cámaras, en este caso tanto de la aurícula como del ventrículo. Y aparte este paciente tenía, aquí tenemos en la flecha azul, es una hipoplasia severa de la aorta y con un ductus dependiente, que aquí lo vemos en la flecha amarilla. En esta reconstrucción en sagital y en coronal justo estamos viendo la llegada del ductus al tronco de la arteria pulmonar. Este es un paciente con una hipoplasia del corazón del lado izquierdo. Este es otro paciente en lo cual estamos viendo de que la punta del corazón está un poco dirigida hacia abajo, entonces tenemos un crecimiento del lado izquierdo, también tenía cardiomegalia, la vascularización se ve disminuida y lo que tenemos aquí es su representación tomográfica. Vemos una arteria pulmonar, por cierto, de menor diámetro en comparación a la aorta y además la aorta tiene una localización anterior con respecto a la arteria pulmonar. Y pues lo que vemos aquí en la reconstrucción sagital, pues tenemos aquí a la aorta que está llegando al ventrículo derecho, mientras la arteria pulmonar está por detrás. Entonces estamos frente a una transposición de grandes vasos. Normalmente la transposición de grandes vasos cursa con una vascularidad aumentada, pero ¿por qué se ve disminuida? Porque tengo una estenosis de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué mensajes tenemos que llevar para la casa? La radiografía de tórax sigue siendo el método de imagen de gran utilidad para poder orientar el diagnóstico y luego para hacer controles en las cardiopatías congénitas. La técnica adecuada es importante para una buena evaluación radiológica y reportar sistemáticamente si existe o no existe cardiomegalia. ¿Hay o no hay ensanchamiento del mediastino? Sobre todo estábamos hablando superior. ¿Cómo está la vascularidad pulmonar? Normal, aumentada, disminuida, el situs y la posición del corazón y finalmente recordar que hay que evaluar las estructuras extracardiovasculares, que esto incluye lo que es la columna vertebral. Y por último, que las cardiopatías congénitas son entidades complejas. Por sí solo una radiografía sola no nos va a ayudar, es cierto, pero sí nos puede dar información a la mano, la primera información que van a ayudar a su médico tratante. Por eso al final es la necesidad de un trabajo en equipo multidisciplinario. Ujú. Gracias. Muchas gracias, doctora Pompen. Ha sido una exposición maravillosa, sobre todo porque estamos enfocando un examen que es muy común en todos sitios, ¿no? Esta es una evaluación que se puede hacer en todo tipo de hospitales y centros de salud. Entonces es muy importante tener estas cosas claras, que son los exámenes básicos, ¿no? Hay varias preguntas en la caja de preguntas y comentarios, y yo quería empezar por una que le quería comentar. ¿Cuál es el grado de incertidumbre que manejamos en cuanto a los diagnósticos por radiografía de las cardiopatías congénitas? Es decir, ¿podemos nosotros por radiografía decir con exactitud el tipo de patología? ¿Qué tanto podemos arriesgarnos a mencionar la entidad en específico? O por el contrario, deberíamos más enfocarnos a dar solamente signos y características, qué cámara está aumentada, qué cámara no, hay hiperflujo, no hay hiperflujo, o deberíamos tratar de llegar exactamente al diagnóstico exacto, como sería una tetralogía de Fallot. ¿Qué grado de incertidumbre manejamos? ¿Qué grado de incertidumbre debemos dejar que lo resuelva tomografía? Mira, si te has dado cuenta de los casos que he presentado, si yo los presentaba solamente la radiografía, la mayoría o es decir, o tiene aumentado o tiene cardiomegalia, porque inclusive pacientes que has visto que no tienen cardiomegalia parecen que fueran normales. Entonces, en sí, la radiografía va a ayudar, pero como veo, tengo primero una evaluación clínica del paciente si está viniendo con alguna sintomatología. Luego, la radiografía nos va simplemente a orientar o nos va a dar una idea general de la evaluación cardiovascular. Si bien existen algunos signos clásicos que
que nos hacen sospechar, por ejemplo, el muñequito de nieve que les presenté, que por ahí ya piensas que podría ser eso. No le he presentado ahorita el caso, pero, por ejemplo, los pacientes que tienen el signo de la cimitarra. Entonces, también hay ciertos signos que te podrían orientar que puede ser en esos casos, en estos dos casos, un drenaje venoso anómalo. Pero de por sí solo una radiografía, lo que a lo menos podemos evaluar es la silueta cardíaca, cómo está, si está aumentada o no está aumentada, y si podemos definir qué cavidades pueden estar incrementadas o no, y la vascularidad pulmonar. Eso también es muy importante evaluar en una radiografía de tórax. Yo quería complementar un poco, Mario, como sabes, yo a veces recibo casos de fuera, ¿no? Y son de pacientes de provincia y a veces vienen por neumonías o disnea, como dice Patti, el contexto clínico es muy importante y a veces ahí es donde está una cardiopatía, ¿no? Probablemente no podamos decir esto es un Einstein, así a veces también, aunque el Einstein es más o menos clásico, Ajá. pero podemos decir, este paciente tiene cardiomegalia, hiperflujo y que su siguiente paso sea la ecocardiografía. Y por eso es la importancia tanto del tema como de que esta clase que hoy día ha dado Patti es fundamental para los residentes, para los radiólogos pediátricos y los que hacen general, porque la malformación más frecuente es la cardiopatía. Y América Latina es una de las áreas que tiene mayor morbimortalidad y mayor brecha en cirugías por cardiopatías. Entonces eso hace de que tengamos que estar atentos, de que no se nos pase por ahí un paciente que viene por una neumonía o por una disnea o por una SOF, una recurrente de infecciones, porque finalmente puede ser una cardiopatía y eso no se nos puede pasar. Básicamente esa es la importancia me gusta muy bien recordar la forma estructurada de evaluar, ¿no? El Semiología. cardiomegalia, flujo y el mediastino, ¿no? Obviamente que siempre ver también la parte extracardíaca. Hay una pregunta más, aquí en la caja de preguntas. Nos dicen, ¿es pertinente concluir en los diagnósticos de una radiografía de tórax el aumento de tamaño de cámaras cardíacas? Esto más o menos era lo que Ujú. comentábamos, ¿no? No, claro, si uno lo puede definir y puede ver que si hay crecimiento de la aurícula derecha o cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda hay ese signo del doble contorno y se puede evidenciar bonito en la radiografía y también si puedo evaluar si cómo está el lápex cardíaco, pero a veces se complica cuando está aumentado tanto los dos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, sobre todo cuando existe algún defecto ventricular, o sea, el CIB, entonces ahí pueden estar crecidas ambas cámaras. Y a veces puede haber solamente un crecimiento de la cámara, pero no necesariamente cuando yo hago mi medición va a haber una cardiomegalia. Entonces, en esos casos, si es posible evidenciar y darle nombre a cuál es la cavidad que está incrementada, se debería poner en el informe. Y claro, y siempre acompañado de lo que es la vascularidad pulmonar, porque ese también es un signo que nos va a orientar de que si realmente es una patología de origen cardíaco o puede ser una patología de origen pulmonar, digamos de tipo patología pulmonar tipo neumonía. Excelente, muchas gracias, doctora. También recalcar de que a veces el determinar el aumento de las cámaras se vuelve un poco complicado o relativo a mencionar cuando hay rotación de la placa, ¿no? Rotación de la placa, eso condiciona que no se puede evaluar de forma muy exacta. Ujú. A ese respecto, hablando de la técnica, le quería preguntar, porque es una pregunta que me han hecho alguna vez colegas de lugares más alejados, ¿no? Es cómo podemos determinar que una radiografía está bien tomada, si está bien penetrada o está sobreexpuesta, para determinar el flujo pulmonar. Es decir, Ujú. que hay edema pulmonar, o hay hiperflujo, o hay redistribución de flujo. ¿Hay alguna característica técnica que nosotros podamos ver rápidamente en una radiografía en un paciente
infante para poder decir si la placa está bien expuesta? Bueno, primero en la técnica es saber que la radiografía esté centrada, esa es una, porque ya le enseñé justamente un ejemplo que pasa si lo tomo girado a la derecha o girado a la izquierda y luego se le toma justo la última en el centro. Eso y que aparte de ver eso que está centrada, técnicamente uno dice que más o menos podría visualizar hasta de 4 o de 5 la columna o tenuemente la columna vertebral a través de la silueta cardíaca. Cuando está muy penetrada, la placa todo se ve completamente negro y no puedes ver las estructuras vasculares y ves toda la columna como si fuera una radiografía de columna. Esa definitivamente no te va a poder evaluar. O en el otro caso, cuando es blanda, ya no ves la columna vertebral, estás viendo prácticamente todo el corazón como si fuera toda una imagen ahí y no ves un poco la columna por detrás. Entonces, son formas de más o menos ver si realmente está la técnica o no adecuada. Pues, más fijarse en eso de la columna, que si se ve completa y bien nítida, definitivamente está penetrada. Y si ya no la ves, la columna, pues la placa está completamente blanca. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta muy interesante que nos hace la doctora Mónica Galeano. Un saludo desde aquí. Ujú. ¿Qué hacemos si está mal hecha la técnica? Sin mucho antecedente de historia clínica, informamos mal la técnica y ya, o pedimos una nueva. A ver, si es por primera vez, o sea, a veces hay unos casos que son controles. Si son controles, la verdad yo no lo repetiría porque estaríamos exponiendo al niño ya varias veces. Pero si es por primera vez, yo creo que sí se podría hacer, si es más que todo diagnóstica, pero si la clínica es mandatoria en el sentido de que es un paciente que tiene síntomas que son cardiovasculares y como al final la radiografía de tórax orienta, pero no te da un diagnóstico, tal vez podríamos obviarla e ir directamente a un electrocardiograma. Excelente. Muchas gracias, doctora. No sé si alguno de los doctores tiene algún comentario más, alguna pregunta. Ahí está Florencia, creo que estuvo Mónica, Tatiana. Oh, excelente, excelente Patricia, yo creo que es súper importante porque como dice Charlie, muchas veces las radiografías son lo primero que tenemos a mano y somos los radiólogos pediatras los primeros que nos damos cuenta de las cardiopatías. Claro, no va a ser una tetralogía de Fallot que la vamos a pillar a los 4 años porque viene con neumonía, pero sí en mi práctica personal me ha tocado más de una vez una comunicación interventricular o interauricular que recién se pesquisa a los 1, 2, 3 años por una radiografía y somos nosotros los primeros que tenemos que advertir, ojo, este niñito tiene una cardiopatía y requiere más evaluación. Entonces yo creo que es muy, muy importante. Y lo otro que es muy importante también es que el seguimiento con la radiografía es fundamental para los padres, para los clínicos. De repente es muy llamativo como llegan los cirujanos cardíacos y miran la radiografía y ellos sacan las conclusiones de que tiene hiperflujo, hipoflujo, y no están en lo cierto. Lo que tenía no era hiperflujo, lo que tenía era edema. Entonces, el rol de nosotros es muy, muy, muy importante. Así que muchas gracias. Yo creo que va a servir, pero muchísimo esta clase. Hay que tenerla ahí a mano, porque a todos nos pasa que de repente está bien tomada, no está bien tomada. ¿Es cardiomegalia o no es cardiomegalia? ¿Estimo o no estimo? Entonces, a todos, independiente de la cantidad, yo tengo la suerte de trabajar con más gente a la que le puedo preguntar, pero a todos yo creo que nos ha pasado alguna vez, entonces fundamental tener esta clase muy, muy en cuenta y ahí guardada va a quedar en nuestro repositorio del SLAR para que esté a mano para todos y va a ser una clase para mis residentes, así que muchísimas gracias. Sí, Patricia, muy, muy bonita yo la te clase. cuento que la última vez que estuve en Estados Unidos llegó un paciente, ¿no? Y el paciente era así nuevo y el doctor Markovich dijo, mira Charlie, yo, ay mira, cimitarra, el otro vimos, después de tiempo vimos, mira, coartación. O sea, con experiencia y viendo, si no calza y el paciente tiene una clínica que todavía está empezando, un bebé, ¿no? Como dice, no, ya un niño grande ya difícil, ¿no? Un bebé que viene con
infecciones repetitivas, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Acá podría significar su acceso por meses, adelantarlo, ¿no? Y las cardiopatías son muy dependientes del tiempo, entonces, a tener la clase de PATI guardada para revisarla y no se nos puede tenerla en mente que no se nos puede pasar una placa. Si la vemos algo raro el corazón, describamos y mejor sospechemos de más que se nos pase una cardiopatía es algo que no debe pasarse. Bueno, no sé, muchas gracias. Creo que Mario, creo que ya, si hay Sí, alguien más que quiera saludar. si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos los doctores por su atención, muchas gracias a todos por sus preguntas, comentarios y Florencia reflexiones sobre el tiene tema. Sí, doctora Un Florencia, minuto, que claro. no se nos olvide invitar a todos, por favor, que nos acompañen en Miami. Tenemos como cosa espectacular una jornada de todo un día de clases en español, hechos por miembros del SLARP y colaboradores, y con un precio especial, a $200 el día. Así que los invitamos, por favor, acompáñennos. Le estamos poniendo todo el cariño como siempre y contamos con ustedes para que lo piensen. Va a ser un momento de reencontrarse y hay una sesión en la que van a salir algunos de los nuevos valores del SLAM, ¿no? Médicos jóvenes. Entonces, bueno, van a estar algunos de los de antes y médicos muy jóvenes, sobre todo va a estar eso divertido. Y bueno, pues Miami es hermoso para hacer un shopping ahí, ¿no? Es otro pretexto para juntarnos a hacer shopping por ahí y bueno, pasarlo bonito. Muchas gracias, Patti, por tu clase, excelente, como siempre. Muy felices de tenerte en el hospital y en el SLAB. Muchas gracias. Gracias, Muchas Ruchi. Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Chao. Gracias. Buen turno, Pati. Ana, besos.